hoy nos acompaña Verónica Contreras. Verónica es perfusionista clínica, coordinadora del programa ECMO en su Center 321 del Hospital Cristos Muguerza de alta especialidad en la ciudad de Monterrey, México. Verónica, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Rompiendo Fronteras. Hola, Carol, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenas noches. Carol, te agradezco mucho esta oportunidad y esta entrevista. Sé que están haciendo una labor súper importante para todos nosotros, para los perfusionistas, con esta plataforma, con todo lo que nos presentan en los webinares y que nos dejan muchísimo aprendizaje a todos nosotros. Te felicito y felicito a todo tu grupo. Muchísimas gracias, Verónica. Verónica, cuéntanos en dónde realizaste tus estudios y cuál ha sido tu trayectoria profesional. Mira, Carol, bueno, como en todos los países de Latinoamérica, todos los perfusionistas pues somos enfermeros. Yo soy enfermera. Yo realicé mis estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la máxima casa de estudios aquí. Me gradué de enfermería con mención honorífica y esto me permitió estar en mi servicio social en el Hospital Universitario, un centro muy importante aquí en Monterrey. Terminé mi servicio social y durante mi servicio social realicé mi bachillerato y ya una vez graduada como enfermera, me quedé a laborar un año ahí en el Hospital Universitario y luego ya toda mi trayectoria como enfermera la realicé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una dependencia pública, la más importante en México, que brinda pues atención médica a muchos derechohabientes, a una parte muy importante de población en México. Entonces yo inicié a trabajar como enfermera en el hospital número 25 del IMSS, un hospital general, y ahí inicié a trabajar como enfermera y pues ahí me surgió esta inquietud por la perfusión. Sí, a mí me tocaba recibir a los pacientes, yo estaba en la unidad de terapia intensiva, y me tocaba recibir los pacientes posoperados de cardio. Entonces yo mencionaban que cuánto era de pinzado, que cuánto era de bomba, que si el paciente estaba sangrando, que qué válvula le habían colocado. Y ahí me nace la inquietud por la perfusión y ya, pues ya me invitan a ver una cirugía y ahí empieza mi historia como perfusionista. Tengo ya más de 35 años de perfusionista y estoy orgullosa de ello. Verónica, en toda esta larga trayectoria que nos cuentas, ¿cuáles son los logros profesionales que atesoras con especial orgullo? Pues mira, yo creo que ser perfusionista realmente nos brinda una extraordinaria posibilidad siendo enfermera. Sé que hay muchas especialidades dentro de la enfermería, pero el ser perfusionista te brinda todo este conocimiento de lo que es la fisiología. Estamos viendo la fisiología ahí en la perfusión. Entonces, tuve a grandes maestros en la perfusión, gente que fue pionera y que es pionera de la perfusión en México, como lo es el ingeniero Mario Esponda, Juanita Gómez, que en paz descanse, Miguel Mier y Bernardo Flores. Si tú recuerdas, bueno, ahorita ya los cursos de perfusión son cursos muy bien establecidos, avalados por la universidad, con un programa muy establecido de lo que tiene que saber el perfusionista. Hace 30 años sabemos que no era así. Los cursos aquí en México, los cursos de perfusión, de formación de perfusionistas, pues lo daba el Instituto de Cardiología, el Ignacio Chávez. Y ya en las diferentes ciudades donde se hacía cirugía cardíaca, se preparaban a perfusionistas de acuerdo a las necesidades que cada hospital requería y el curso nos los brindaban los perfusionistas que estaban en ese hospital. Entonces yo agradezco a ellos porque ellos nos llevaron de la mano por la perfusión, ¿sí? Y ahí es donde empieza esta parte de mi preparación, ¿sí? Enseñados, o sea, llevados de la mano por ellos. Y luego ya, después de 10 años que trabajé en este hospital, número 25, se crea en Monterrey el hospital número 34, que ya es un centro de cirugía cardiovascular, ¿sí? Esto te estoy hablando que fue en 1995. Y aquí tuve la oportunidad en este año en este hospital, el director, en ese entonces el doctor Humberto Rodríguez, me nombra la coordinadora del programa de perfusión. Entonces fue algo muy importante
como perfusionista, porque era un hospital nuevo, era un hospital propiamente ya de cirugía cardiovascular y de tórax, donde se iniciaron a hacer cirugías de congénitos, cirugías pediátricas, cirugías de adultos, y nos tocó toda esta parte desde los 90 aquí en México, del uso de la centrífuga, de todo eso, de toda esa parte de la perfusión en ese entonces, del paro circulatorio, de la hipotermia profunda, de las asistencias ventriculares, y ahí es donde empezamos a trabajar pues ya propiamente en un hospital de cirugía cardiovascular. Sí. Verónica, ¿cómo llegaste a ser una gran líder en uno de los programas más sólidos de ECMO en América Latina? Dentro de los inicios del programa de ECMO, pues desde 1995, esta inquietud y este interés del doctor René Gómez por tener y el poder brindar esta terapia de ECMO en la ciudad, pues empezaba, y tenía esa inquietud junto con el ingeniero Mario Esponda. Tuvieron la oportunidad de estar en Michigan y en ciertos hospitales en Estados Unidos, preparándose para poder brindar esta terapia. Sabíamos que en el 95 esta terapia de ECMO ya estaba establecida en muchas partes y en muchos hospitales de Estados Unidos y en algunos países en Latinoamérica. Aquí en México nos enfrentábamos a muchas barreras, a desconocimiento de la terapia, a terapia de rescate o tratar de colocar a pacientes ya en una fase muy tardía y lógicamente con malos resultados. Entonces en ese tiempo nos reunimos y empezamos a ver todo lo relacionado al ECMO y a todo el conjunto de equipo que debíamos tener y de reunir para poder llevarse a cabo. Aquí podemos ver, por ejemplo, nosotros no había estos equipos que hay hoy en la actualidad. Teníamos que tener la máquina de circulación extracorpórea, la centrífuga, el monitoreo de gases en línea y pues todo esto que nos tocó vivir en el 95. Acá podemos ver ya el módulo de centrífuga, la membrana de Saimed que todos conocemos y que es parte de la historia de los inicios del ECMO. Y pues iniciamos con todo ese interés y con todo este entusiasmo. Lamentablemente, pues había pues desconocimiento de la terapia. Entonces tuvimos que hacer un stop en este proyecto tan importante que se tenía en este momento. Y pues no fue hasta el 2012 que el doctor René Gómez, con ese interés que él tenía en formar un grupo bien establecido, preparado, con bases académicas importantes, el que vuelve a convocarnos y el que vuelve a unirnos para poder desarrollar ya un curso formal avalado por la Universidad de Monterrey, donde ya unimos a perfusionistas, a médicos intensivistas, neonatólogos, cirujanos, paramédicos, y empezamos a desarrollar el primer curso formal de soporte de vida extracorpóreo. Sí, nosotros teníamos aquí en ese momento las clases presenciales, teníamos talleres importantes del circuito, de Animal Lab, de toda la cuestión de los componentes del sistema y pues lógicamente sobre todas las patologías susceptibles a ECMO. Entonces fue un curso muy formal, fue un curso que pues nos interesó enormemente porque ya era el inicio de retomar esta terapia de ECMO en el 2012. Sí, entonces iniciamos, nos preparamos, nos graduamos, hicimos toda esta parte importante que se requiere para poder iniciar un programa. ¿Sí? Nos preparamos con el equipo, con toda la cuestión de los requerimientos que se tenían que tener en su momento para poder ofrecer esta terapia en el hospital. Tuvimos la oportunidad en el 2014 de estar en el congreso, en el primer congreso, el SOLATAM en Brasil, en donde tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Bartlett, que es el padre del ECMO.
Y bueno, empieza esta trayectoria de nuestro trabajo, de nuestro labor en el ELSO Center 321, en donde ya empezábamos a tener nuestras primeras experiencias en casos y donde ya reconocían al hospital como un centro ELSO, y donde nos referían pacientes, y en donde iniciamos a hacer nuestros primeros traslados de hospitales cercanos al hospital, ¿sí? Preparándonos y teniendo pues lógicamente toda la logística para poder llevarse a cabo los traslados, tanto de la logística del paramédico, de los médicos en cuanto a la indicación precisa y en cuanto a todo lo que compete al manejo del perfusionista en estas situaciones, ¿sí? Esto fue importante para nosotros. También quería comentarles que el Hospital Christus Muguerza es un centro muy importante de cirugía cardiovascular, tanto neonatal, pediátrica como de adultos, al igual que de programas importantes de trasplante cardíaco y trasplante pulmonar. Entonces, esta terapia de ECMO vino a brindar esta oportunidad a los pacientes que lo requirieran en el posoperatorio, en las salas de quirófano. Entonces, empezamos a formar toda esta expertise y todas estas posibilidades que se podían brindar a los pacientes que lo requirieran. Algo muy importante es la educación médica continua. Sabemos que el ECMO no es de todos los días y que como grupo tenemos que estarnos constantemente, prepararnos, constantemente llevar todas estas sesiones de práctica por todo el personal, tanto médicos como perfusionistas, y el análisis de casos clínicos, que también es importante, ¿sí? O revisiones de artículos importantes del interés de todos. Todo esto se lleva a cabo cada mes. Cada mes tenemos estas sesiones importantes y que pues nos enriquecen y nos brindan conocimientos para todo el grupo. También la participación en actividades académicas. Algo muy importante es la organización que se tuvo y el haber organizado el grupo de ECMO de nuestro Hospital Christus Muguerza, haber organizado el segundo congreso de ELSO latinoamericano en Cancún. Tuve la oportunidad de coordinar, de ser coordinadora general de los talleres de ECMO, y aquí con todo el grupo de perfusionistas y de médicos que participamos en ese entonces, y también la oportunidad de recibir pues a colegas de toda Latinoamérica y del mundo a este gran congreso, donde tuvimos una afluencia de más de 450 asistentes. Fue realmente un congreso que nos dio muchos conocimientos a todos nosotros y pues que nos llenó de mucha satisfacción. También yo quisiera comentar que aparte de este congreso, tenemos la oportunidad de participar en congresos nacionales e internacionales como parte de nuestro trabajo como grupo de ECMO, al igual que en la Sociedad Mexicana de Perfusión. Una oportunidad que se tuvo también es haber reunido los requisitos que se requieren para los premios que otorga la ELSO a los centros que por su estructura de grupo y por ciertos lineamientos que se tienen que cumplir para poder otorgar este premio, pues los tuvimos que reunir. Entonces fue un gran orgullo para nosotros haber recibido este premio en el 2016, al lado de hospitales importantes como el Hospital Metodista en Houston, ¿sí? Este premio Silver Award lo recibimos en el 2016, del 2016 al 2019 tiene validación y fue pues realmente un trabajo de equipo, un trabajo de todo el programa ECMO del Hospital Christus Muguerza. Aquí podemos ver cuando lo recibimos el doctor René Gómez, el director del hospital, y las doctoras coordinadoras de la parte de la organización de los cursos y del programa ECMO. Sí, la parte organización y educativa del programa ECMO.
Verónica, ¿cuál ha sido entonces el reto más grande al cual te has visto enfrentada en este tiempo de tu desempeño profesional? Fíjate que el estar con mi programa de cirugía, porque el Hospital Cristus Muguerza tiene un programa muy bien establecido de cirugía cardiovascular, tanto pediátrica como de adultos. Las experiencias que viví en la 34, yo creo que es la base bien importante para mí como perfusionista, el haber sido coordinadora, el haber estado en el primer trasplante, en la primera asistencia ventricular, el haber trabajado con personas que llegaban a mi hospital, como el doctor Aldo Castañeda, que tuve la oportunidad de trabajar con él como perfusionista ahí en el hospital, con el doctor Pedro del Nido y con todo el grupo entusiastas de cirujanos y de perfusionistas. Yo creo que esa base es muy importante en mi carrera profesional. Y luego, ya una vez jubilada, viene esta etapa del ECMO, que ha sido maravillosa porque me ha dejado muchísimas enseñanzas y muchas vivencias con los pacientes que hemos llevado a ECMO. Tú y yo lo sabemos, cada paciente representa un reto, representa una nueva experiencia y representa el vivir la evolución de la terapia de ECMO. Yo creo que esto ha sido los retos más importantes y la experiencia más importante que me ha dejado la perfusión y el ECMO. Dentro de toda tu amplia trayectoria, ¿cuál es ese caso que recuerdas como el caso más difícil? Fíjate que, como te digo, cada caso nos deja algo, pero yo creo que uno de los casos que yo más recuerdo es el caso que tuvimos en el 2016. El 2016 fue un año muy bueno a nivel profesional porque tuvimos la oportunidad de tener en ECMO a un paciente que fue el primer paciente en México que se sometió a ECMO pretrasplante pulmonar, ¿sí? Un paciente que nos lo refieren al grupo de ECMO para soportarlo porque él ya estaba en una fase pues sumamente complicada. Él estaba en el programa ya para trasplante, pero estaba en un estado de catabolia pues muy, muy severo. Entonces nos hablan al grupo de ECMO y el paciente sabía que se estaba sometiendo a esta terapia, sabía que era el primer caso que se hacía en México. Sí, le explicamos, se le dio toda la explicación, el grupo del doctor René Gómez como director, la doctora Bárbara, codirectora, y el doctor Guillermo Quesada, cirujano cardiovascular del grupo y codirector. Fuimos a explicarle cuáles eran, o sea, cuál iba a ser el panorama con el ECMO y por qué queríamos, por qué era la necesidad de estar en esta terapia antes del trasplante. El paciente estaba en un estado, estaba con una mascarilla de alto flujo, o comía o respiraba. Entonces estaba realmente en una situación muy complicada. Se llevó a hemodinamia, se colocó una cánula de doble lumen y él sabía que iba a estar en este soporte en espera de sus pulmones y en este tiempo tratar de rehabilitarlo y que entrara en las mejores condiciones a su trasplante. Entonces, pues con todo el entusiasmo y con toda esa confianza en él y en el grupo de trasplante pulmonar, pues se sometió a ECMO, estuvo 15 días en ECMO, en el cual en este tiempo te quiero comentar que no recibió el paciente ninguna transfusión, ¿sí? No tenía ningún catéter que nos fuera a complicar ahí su estadía en la terapia de ECMO y se logró rehabilitar. El paciente empezó a hacer ejercicio, a deambular con ECMO, ¿sí? Y tratar de cuidar toda esta parte de la anticoagulación que tú sabes y tratar de rehabilitarlo, de alimentarlo para que llegara a las mejores condiciones al trasplante. Y así fue. Estuvo 15 días en ECMO y llegó el momento de que nos avisaron que llegaron los pulmones para él. Entonces fue un momento sumamente emotivo porque recuerdo perfectamente, estábamos en una guardia en la tarde y a Ani le avisan que ya llegaron sus pulmones y que al siguiente día se iba a trasplantar. Entonces me dice el paciente, lo recuerdo perfectamente porque me dice,
Verónica, vete a descansar porque te necesito mañana en mi trasplante. Ese día yo cumplí años, el 5 de abril del 2016, entonces yo me fui con toda esa esperanza, les dije a mi familia, que es algo también muy importante, o sea, mi familia me ha apoyado muchísimo en en todo este camino de mi trabajo, mi esposo, mis hijos, y les dije, aunque cumpla años, yo tengo que estar, tengo un compromiso. Y así fue, se trasplantó. Es una historia muy bella porque se trasplantó en ECMO veno, entró en ECMO veno venoso como estaba, pero se convirtió a ECMO veno arterial y tuvimos muchas complicaciones posteriores al trasplante, hizo trali, hizo esta respuesta a la multitransfusión, sí estuvo con falla renal, pero la gran noticia es que gracias a Dios, después de 10 días de ECMO post-trasplante, el paciente se logró retirar del ECMO y te puedo decir que hoy en día el paciente está en su casa saturando bien, en buenas condiciones. Yo creo que ese es todos me dejan algo, pero este caso fue extraordinario para mí. Verónica, súper interesante, una historia muy bonita. Sí, así es, así es, así es. Verónica, ¿de dónde nace la idea de formar el primer programa formal para educar perfusionistas, médicos, enfermeras en la terapia ECMO? Que tuvimos con el curso en el 2012, posteriormente hubo la necesidad de crear otro grupo en la Ciudad de México por ese interés de formar a ECMO especialistas y se hizo un curso híbrido en el cual teníamos unas clases online y otras clases presenciales con la Ciudad de México. Entonces aquí inicia esta historia importante de los diplomados en certificación de soporte de vida extracorpórea. En el 2017 tuvimos la oportunidad de desarrollarlo ya una parte completamente online y una parte presencial. Y aquí tuvimos la gran oportunidad de recibir alumnos no solamente de la Ciudad de México, sino de otras partes de Latinoamérica como Costa Rica, como República Dominicana y de Colombia. Entonces aquí empieza esta trayectoria de los diplomados en certificación de soporte de vida extracorpórea. Actualmente en este formato llevamos 4 cursos, actualmente en el 2020 se tiene este diplomado y aunado a el aval que da la Universidad de Monterrey, tiene también el endorsement de la ELSO, pues una responsabilidad doble como grupo de educación para nuestro programa. Y pues estas son algunas importantes participaciones de los alumnos dentro de estos diplomados que ofrecemos. Sabemos que para poder llevar a cabo estos diplomados nosotros tuvimos que tener una preparación previa, preparación de cursos especiales de simulación, de atención en crisis en los pacientes con ECMO y pues para poder llevar a cabo y hacer toda esta organización de estos diplomados en soporte de vida extracorpóreo. Aquí podemos ver la participación de los alumnos en los talleres de simulación, de cómo participan, de cómo interactúan con el circuito, de cómo interactúan con el paciente y de cómo la parte de esta dinámica de la resolución y de la identificación de situaciones que pudiesen presentarse en los pacientes con soporte de vida extracorpóreo. Realmente aquí también es importante comentarles todo este seguimiento que se da a los alumnos durante la parte presencial que tienen que acudir aquí al hospital y a la ciudad de Monterrey. También es algo muy importante que tengo que comentar, que nos apoyan gente muy importante de Latinoamérica, que nos enriquece el curso por todos sus conocimientos, como el doctor Rodrigo Díaz, como Cristian Fajardo, como el doctor Leonardo Salazar, el doctor Camilo Pizarro y personal de la ELSO de Estados Unidos. Entonces, esto hace que pues nuestro curso hoy en día podamos ofrecerlo y
que tenga pues este nivel de calidad y esta retroalimentación que nos brindan los alumnos. Aquí podemos ver las salas donde se llevan a cabo las simulaciones de alta fidelidad, las salas donde se llevan a cabo el hospital donde se lleva a cabo este hospital de investigación, donde se llevan a cabo los talleres de Animal Lab. Realmente ha sido pues una gratitud con los alumnos por recibir el curso de una manera pues muy importante para nosotros, y pues nos invitan a seguir continuando en esta tarea importante. Aquí podemos ver el Centro ELSO en la Ciudad de México, en todos los preparativos, en toda esta logística que se llevó para hacer la parte presencial en la Ciudad de México con los alumnos que se formaron en 2 hospitales, ¿sí? Y lógicamente que pues también esto que yo les había comentado ya, sabemos que hay casos muy especiales que nos dejan pues unas importantes enseñanzas. Este es nuestro primer paciente como puente a trasplante pulmonar, que estuvo en ECMO y que gracias a Dios se encuentra hoy en día en casa. Son satisfacciones importantes para todo el grupo, y yo creo que pues la parte esencial de los programas y de los programas de ECMO que se establecen es el trabajo en equipo para poder llegar a los buenos resultados que se requieren los pacientes. Agradezco. Verónica, teniendo en cuenta tu amplia experiencia, no solamente como parte activa en las situaciones clínicas, sino además como el rol docente y de liderazgo que has adquirido junto con tu grupo para la formación de personas entrenadas en ECMO, ¿cuáles consideras entonces que son esos requisitos mínimos que debe tener un equipo de ECMO antes de verse enfrentado a la responsabilidad del mantenimiento de un paciente en estas terapias? Fíjate que esta pregunta es muy interesante. Yo creo que aquí lo más importante es, lógicamente, la labor de equipo. Una sola persona no puede hacer ECMO. Un médico no puede hacer el solo ECMO. Y tampoco un perfusionista, ¿sí? O sea, yo no puedo ir a hacer ECMO, ¿sí? Yo puedo a lo mejor preparar el equipo y todo, y tengo el conocimiento y todo, pero yo no puedo hacer ECMO sola. Lo más importante, y como lo dice el doctor Robert Bartlett, que es el padre del ECMO, es el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo es lo que nos va a brindar el que podamos desarrollar un programa de ECMO, el poder establecer y que haya gente que realmente esté interesada en la terapia. Uno, que tenga esa posibilidad de adquirir todo el conocimiento y que crea en el ECMO, porque hay gente que dice, hay gente que no cree en el ECMO, que a estas alturas del 2020 todavía lo piensa así, pero pues tú y yo lo sabemos que el ECMO salva vidas, ¿sí? Que el ECMO le da esa oportunidad de vida a las personas, ¿sí? Entonces yo creo que lo más importante es esa labor de equipo y que la gente que vayas tú a incluir en el grupo sea gente realmente comprometida, apasionada e interesada en esta terapia. Verónica, quizá algunas de las personas que nos están escuchando en este momento no tienen en sus centros la terapia ECMO. ¿Cuáles serían tus consejos para ellos antes de pensar en iniciar un programa de ECMO en sus sitios o en sus centros? O en sus centros. El prepararse. Yo creo que lo más importante es que nos preparemos, es que no tratemos de... El ECMO no es la circulación extracorpórea. O sea, puedes decir en un hospital, es que yo tengo perfusionistas, o sea, puedo hacer ECMO. El ECMO tiene, tú y yo lo sabemos, diferencias muy importantes en la cirugía cardiovascular y ECMO, ¿sí? Sabemos que el ECMO nació por esa idea de decir, bueno, estás en el bypass y lo tienes horas. ¿Qué pasa si lo traspolas a días o a semanas? Pero realmente, requiere de una preparación importante, requiere de gente que sea líder en el grupo y que realmente pueda llevar de la mano a este proyecto y decir que el hospital también reúna todos los requisitos para poder ofrecer esta terapia, ¿sí?
que el hospital que vaya a ser ECMO cuente con el apoyo pues de la dirección del hospital, con todo lo que conlleva. Sabemos que es una terapia de respeto, es una terapia costosa y es una terapia que demanda muchos recursos, ¿sí? Tanto humanos como físicos, como de infraestructura del hospital. Verónica, veía yo hace un par de días la experiencia que acabas de tener con un paciente de trasplante pulmonar COVID en ECMO. ¿No te gustaría contarnos algo de esto? Sí, realmente estamos muy contentos, ¿sí? El paciente ahorita va bien. Sabemos que estamos en épocas de pandemia, ¿sí? Y que nos estamos enfrentando a estas situaciones y que probablemente vayan a venir más casos similares. Nos presentaron este caso el grupo de trasplante pulmonar de este paciente que era post-COVID, ¿sí? Un paciente joven que estaba en otro estado de aquí de México y que reunía todos los requisitos para poder ser trasladado a Monterrey y empezar con todo el protocolo que tienen ya establecidos los del programa de trasplante para hacerle todas las pruebas y poder ser, pues, trasplantado. Entonces, se habló con el grupo de ECMO, se decidió trasladar al paciente. El paciente se trasplantó sin la terapia de ECMO, llegó a la ciudad de Monterrey y estando aquí se toma la decisión de conectarlo, de instalar el ECMO veno-venoso. El paciente no tenía falla cardíaca y pues se decidió tomarlo en ECMO y en todo este tiempo estuvo 56 días en ECMO. 56 días en ECMO en el cual tuvimos que cuidar todo este tiempo, los productos sanguíneos que tú sabes que son necesarios durante la terapia de ECMO, el cuidar la anticoagulación, el extubar, el realizarle traqueostomía, el cuidar todo, el rehabilitarlo durante todo este tiempo, pues permitió que el paciente llegara en las mejores condiciones a su trasplante bipulmonar. Durante todo este tiempo se cambió en 2 ocasiones la membrana, la membrana de ECMO, el circuito y la membrana, y pues se llegó el momento del trasplante. Cuando ya también nos avisan de que ya llegaron sus pulmones, el paciente se trasplanta, y pues teníamos todos los planes junto con el grupo de trasplante pulmonar, las posibilidades de hacerse el ECMO veno-venoso, como estaba el paciente canulado, la posibilidad de convertirlo si tuviésemos alguna situación en la sala de quirófano e incluso de necesitar circulación extracorpórea. Sí, estaban pues muy bien establecido qué posibilidades se podían presentar en la cirugía. Gracias a Dios se pudo hacer el trasplante en ECMO veno-venoso, que fue lo mejor, ¿sí? Aunque teníamos todo el plan A, plan B y plan C, y pues se trasplantó favorable. Hasta ahorita el paciente va bien. Ahí después les tendré noticias de la continuidad de la evolución, pero hasta ahorita el paciente va en buenas condiciones. Se mantuvo en ECMO 2 días posterior al trasplante y se decanuló exitosamente. Entonces también es algo que yo les estaré informando de la evolución, pero hasta ahorita va bien el paciente. Estaremos súper pendientes de la evolución del paciente. Claro, claro. Verónica, sí. ¿Cómo ves la perfusión en 10 años? Extraordinaria. La veo extraordinaria porque veo un grupo de perfusión unido, no solamente en México, no solamente en mi país, que veo a perfusionistas jóvenes, que voy a congresos y que veo a tanta gente que está interesada en la perfusión, gente joven, gente que se está preparando, gente que está estudiando, y yo veo un futuro extraordinario. Un futuro extraordinario, por todo lo que se tiene ahorita, ¿sí? Te estoy hablando de mis inicios hace 30 años, donde teníamos libros, donde no había esta comunicación que yo puedo tener ahorita contigo, de yo hablarte, oye, Carol, ¿cómo le están haciendo con esto? ¿Qué experiencia tienes con aquello?
no teníamos esta comunicación que tenemos ahorita. Entonces eso es maravilloso, Carol. Esto te abre unas puertas increíbles, ¿sí? Yo puedo estar dialogando contigo, pero a la vez puedo estar dialogando con un amigo que está en Pittsburgh y que está en un hospital muy importante y que tiene una experiencia enorme. Entonces, veo un futuro extraordinario, la verdad, en comunicación, en educación y en compartir lo que sabemos. Yo creo que eso radica todo, ¿sí? Eso tiene extraordinario, un futuro increíble. Prometemos trabajar por esto. Claro que sí. Claro que sí. Verónica, ¿qué mensaje enviarías al gremio para incentivar el crecimiento permanente y la modernización práctica profesional? Yo creo que, pues al igual que lo que te comenté ahorita, el perfusionista hoy en día tiene herramientas para desarrollarse, ¿sí? Tenemos la guiada por objetivos, toda esta tecnología que tenemos alrededor de la circulación extracorpórea, todo el monitoreo que estamos llevando a cabo con nuestros pacientes. Cada paciente es diferente, cada paciente te pide retos especiales, te dice, bueno, ¿cómo le voy a manejar la cuestión renal? ¿Qué flujos le voy a dar? Toda esta tecnología que hay alrededor de la circulación extracorpórea, ¿sí? Si yo me pongo a ver cuántos oxigenadores me ha tocado evaluar, cuántos oxigenadores durante mi carrera he visto esa evolución que ha tenido la perfusión, pues ahorita tienen una posibilidad increíble con todo lo que hay en perfusión, tanto en monitoreo, tanto en seguimiento, tanto en oxigenación y en todo lo que podemos hacer en cuanto a toda esta proceso de investigación que podemos hacer los perfusionistas, ¿sí? Hay 1000 de posibilidades para poder hacer investigación, para poder decir, en mi centro se hace esto, yo tengo expertise en esto, a mí me va, ¿sí? O a nosotros no nos fue tan bien en este proceso. Tenemos un mundo de posibilidades. El perfusionista tiene mil cosas que podemos hacer en nuestra profesión. Y la parte del compartir, ¿sí? Del compartir lo que sabemos y algo muy importante, Carol, el agradecer, ser agradecidos con las personas que nos transmiten sus conocimientos. Yo agradezco a mis maestros que me llevaron de la mano, aquel que me dijo, así se calibra, mira, que te daba la mano y que te decía, sientes el rodillo, sientes la oclusividad, o aquel que te dio la primera oportunidad de decir, te vas a sentar a dar la perfusión. Yo, sí, tú te vas a sentar y yo voy a estar contigo a tu lado. Esa parte no la debemos de olvidar. Verónica, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, habernos permitido aprender de todo tu conocimiento y de tu amplia experiencia. Ha sido bastante enriquecedor para nosotros. No, yo te agradezco, Carol, te agradezco. Sé que están haciendo una labor importantísima por la perfusión en Latinoamérica y eso es muy bueno. Yo tengo un cariño muy especial por los perfusionistas de Colombia, tengo muchos amigos, valoro mucho todo lo que ustedes hacen. Un saludo enorme para ustedes, un saludo para mis compañeros de perfusión de aquí de México, que siempre estamos en comunicación, nos hablamos, nos comunicamos, pero esta parte de comunicación traspasa fronteras, ¿sí? Nos comunicamos en toda Latinoamérica y eso es muy importante. Un saludo para todos y gracias por esta entrevista y les envío mi cariño y un gran abrazo desde Monterrey, México, y a seguir trabajando por la perfusión. Claro que sí, Verónica, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros este espacio a través de Rompiendo Fronteras.